Y este texto que muchos citaban para hacer bullying, y le hacían así, oraban en la mesa así, con todas sus... Hay gente que oraba incluso sobre lo que es a lo que aquí se le llama morcilla, que no es más que la sangre escurrida del animal que mataban, por lo regular un cerdo, y lo echaban en parte de lo que era el hígado, de los intestinos, lo limpiaban y ahí lo echaban, y eso lo cocinaban y bueno, pues ya usted sabe. Repugnante para mí, no porque soy creyente, mi familia da testimonio de que nunca lo he soportado, ni nada de eso, pero vamos a mirar lo que dicen las escrituras. Si ustedes hablan con una persona que ciertamente no estudia las escrituras desde la perspectiva hebrea, con el método de las raíces hebreas de la fe, van a encontrar que cuando se habla de alimentos, ellos te van a decir simplemente, no, Jesús limpió todo eso y con la oración todo es santificado. Y oraban por el cerdo sobre la mesa, oraban por la jicotea, la jaiba, el camarón e incluso el pez bagre, que es un pez que no es apto, en ese sentido sería kosher, que no es apto para la alimentación. Quiero que prestemos atención a algo que voy a decir ahora. No todo lo que las personas comen es alimento. Bien. El hecho de que algo se coma en una cultura no quiere decir que eso lo alimenta. El alimento, desde la perspectiva bíblica, lo que prima principalmente en la alimentación es la alimentación que el Padre ha definido en las escrituras que es alimentación. Eso quiere decir que tú puedes comer cualquier cosa, pero eso no significa que tú te estás alimentando, tú estás comiendo. ¿Cómo? Sí, está llenando su vientre, pero eso no significa que sea alimento. Entonces, vamos a empezar por este texto. Es interesante porque Eleuterio, a partir ya del segundo siglo en adelante, dice este papa Eleuterio I, si no me equivoco, segundo, dice, ya se puede comer de todo. Jesús limpió todo. Bien. Lo que ha traído a través de los siglos tantas confusiones, porque es sabido que los que tienen autoridad cuando se imponen, hasta lo que es sabido por todos, que una doctrina se puede en el tiempo hacer que forme parte del corazón de un pueblo a través de lo que en la actualidad conocemos como reingeniería social. Bien, quizá muchos no conocen el término, pero día por día, en la actualidad, a todos se nos aplica. Desde todos los medios y los gobiernos invierten millones y millones de recursos para hacer lo que es reingeniería social. ¿Para qué reingeniería social? Para cambiar la forma de pensar de las personas, y que a lo que la persona antes llamaba bueno, pues le llame malo. Asimismo, aconteció en aquel tiempo los que tenían el poder en base a represión, en base a la persecución, en base a la prohibición de que aquel que enseñara algo diferente a lo que ellos estaban enseñando era a lo que ellos mismos denominaron hereje
y digno de excomunión. ¿Qué es excomunión? Excomunión es a alguien que se saca dentro de una comunidad que está en comunión, y a esa persona se le saca de ahí porque tiene una visión diferente de las cosas. Entonces a esa persona se le excomulga, se le quita la comunión con la comunidad. ¿Bien? ¿Qué resulta? Que el apóstol Pablo ya estaba previendo eso cuando está educando a su pupilo, a Timoteo, y le dice precisamente en Primera de Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante hasta el verso 5. Escuchen atentamente, porque esto ustedes lo han escuchado desde cualquier grupo o sistema religioso. Y dentro de esos grupos ellos van a tener una interpretación sujeta al esquema mental que la reingeniería social que se hizo en ese tiempo, en base a la persecución, en base a la imposición, hizo que ellos asumieran y pensaran de esa manera, aún viendo el texto tal cual hay en las escrituras. Y esto que le estoy diciendo, señores, es muy grave. Es muy grave. Porque tú ves las cosas dependiendo de tu manera de pensar, o sea, tu esquema mental, que no tiene la capacidad de ser noble, o sea, escuchar a otro para ver si lo que ellos te están planteando es más correcto que lo que tú tienes en tu mente, y sufrir por ese proceso de que te ataquen tus convicciones sin que tú te aires, sin que tú te levantes violentamente contra aquella persona que te está cuestionando. A eso se le llama nobleza, esa capacidad de tú aceptar una opinión contraria a lo que tú crees, a como tú piensas, para tú entonces compararlo conforme al estándar de vida que tú has decidido llevar y que está basado en las escrituras, en el caso nuestro, que somos seguidores de Yeshua. Bien, obviamente esto que estoy hablando no se le va a imponer a una persona que ni cree en las escrituras, ni cree en Yeshua, y no cree en Dios. No, esas son otras cosas. Bien, ahora bien, presten atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Afistemis, instigar a la revuelta. Y eso es apostatar, instigar a la revuelta, porque muy sencillamente la palabra apóstata se puede utilizar para alguien quizá que está opuesto a una enseñanza. El que no tiene conocimiento de esta palabra puede decirle, este es un apóstata, a aquella persona que está contrario a la manera de ver una enseñanza. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice que un apóstata es alguien que persiste e insiste y adoctrina contrario a la posición bíblica. Y ahora se devuelve, pero no solamente se devuelve él, sino que empieza a anunciar, a enseñar, y mírenlo como lo dice aquí, instigar a la revuelta. Es alguien que está insistiendo para que los demás también se pongan contrario a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Desde la perspectiva de estas cartas que se está escribiendo para este pupilo, como digo yo, este estudiante de Yeshua, y que Pablo lo está asesorando. Bien, entonces, adoctrinar contrario a la doctrina o a la sana doctrina, como se le conoce a la Torá,
es también a lo que se le conocía como apostatar de la fe. ¿Y por qué apostatar de la fe? ¿Por qué hablar contrario a la fe? ¿Qué es la fe? Si lo vemos desde la perspectiva sencilla, fe, como nosotros lo recitábamos antes, y nadie entendía lo que era la fe. Y citaban a Hebreos capítulo 11. Y nadie entendía lo que era la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y citaban eso. Pero si ustedes observan, en este texto aquí, apostatarán de la fe. El que está escribiendo la carta a Timoteo está definiendo claramente la fe intrínsecamente relacionada a la Torá. Cuando él habla de la fe, está hablando de la sana doctrina que enseña la Torá, que están instigando a la revuelta de la fe. Están promulgando, están anunciando, se están oponiendo, están enseñando contrario a la fe. ¿Y qué es la fe? Aquí en el hebreo la palabra fe es pistis. Pistis es la palabra que nosotros tenemos acá, pistis, y esa pistis es una traducción de la palabra emuná en el hebreo, y la palabra emuná en el hebreo ya sabemos que es una palabra compuesta o que viene de la raíz de la palabra emet, y no es más que fidelidad, confiable, no es más que alguien que está plenamente convencido y actúa conforme a ese convencimiento que tiene en lo que ha creído, y en este caso es la verdad, emet. Por lo tanto, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la verdad, de la fidelidad a la verdad. Y esa fidelidad a la verdad no es más que la Torá, no es más que fe. O sea que se ve una palabra sencilla, simple, pero encierra muchas cositas ahí detrás. Entonces, ¿cómo es que se va a apostatar? ¿Cómo es que se va a apostatar de la fidelidad en la palabra del Señor? ¿Cómo es? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y esto es peligroso, señores, porque al que se le cauteriza la conciencia miente, engaña, roba, fornica, adultera y hace todas esas cosas, y su conciencia no le grita y aún cree que está bien delante del Señor. Mucho cuidadito con eso. Eso pasa con el que se le cauteriza la conciencia. Engaña, miente, soborna, manipula, es hipócrita, porque su conciencia tiene como un callo, ya no está sensible, y empiezan a enseñar cosas contrarias a la Torá, dirigidos por espíritus de demonios. Y nosotros, para cuidarnos de eso, obviamente tenemos que estar siempre estudiando las escrituras, revisando que las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido bien, y purificándola poquito a poco, así como los de Berea. Que aún ellos son judíos, ellos estudian la Torá, ellos son creyentes en la palabra, se han dispuesto a escuchar al apóstol Pablo en la sinagoga, y lo escuchan noblemente, con humildad. Y entonces, luego que terminan de escuchar al apóstol Pablo, ¿saben lo que hacen? Lo que todos nosotros debemos de hacer. Ser como los de Berea es ir a las escrituras a confirmar que lo que hemos escuchado ha sido así como conforme a la Torá, no conforme a doctrina de espíritus de demonios engañadores, no,
no conforme a doctrina de apóstata, contrario a la fidelidad de la palabra. Y en ese sentido, si nosotros siempre respondemos de esa manera, con humildad, con nobleza, con integridad, te escucho pacientemente, miro lo que tú estás diciendo, lo comparo con las escrituras, noblemente, no estudiando ni interpretando conforme a mi propia concupiscencia, a mi propio deseo, sino conforme a la verdad, porque es ella la verdad la que me va a dar la oportunidad de salvación. ¿Ven? No di que lo que alguien diga, que yo me ponga de acuerdo con alguien, no, eso no me va a dar salvación. Lo que me va a dar salvación es que yo ande en fidelidad a la verdad, que yo ande en emuná. Bien, entonces, en el verso 3 dice que prohibirán casarse y mandarán, y esta es la parte que más nos concierne, ¿verdad? Lo pueden ver sombreado en la pantalla, a abstenerse de alimentos que Dios creó, que Adonai creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿verdad? Son los que fue para él que el Señor creó todos estos alimentos, estas cosas buenas. Bien, este texto nos lo aplican a nosotros. En ese verso nos lo aplican a nosotros. Cuando usted o yo le decimos por ahí a una persona, no, yo no consumo eso, porque eso no entra dentro de las dietas que el Padre dijo que un hijo de él debe de guardar para no pecar, para estar en su presencia completamente en obediencia en ese sentido. Entonces este mismo texto que que nosotros lo utilizamos desde un punto de vista, las personas nos lo utilizan a nosotros para acusarnos. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Todavía. No, acá, el mismo acá. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Qué le dicen las personas a ustedes cuando le dicen, no, esa jaiba, el cangrejo, la langosta, eso no es comestible según la palabra del Señor? ¿Qué le dicen? Ya Pablo habló de eso, que vendrían engañadores, que mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó, y se lo aplica en el texto. Claro. Porque la Biblia dice que nos dio limpio. Exacto. Entonces, nos dicen a nosotros, no, porque ustedes dicen que no se puede comer cerdo, ustedes dicen que no se puede comer la langosta, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Y nos citan este texto. Y nos dicen a nosotros que nosotros somos esos engañadores, porque para ellos, en su mente, en su esquema mental, que era lo que hablaba ahorita, en su esquema mental, ellos entienden que alimento es lo que ellos comen. Y no porque tú comas algo, eso es alimento. Nosotros, los que estamos aquí, estudiantes de Yeshua, estamos claros en eso. Para nosotros alimento es lo que el Padre estableció que para nosotros es alimento. Y este texto que está aquí es la cosa. Y este texto que al mismo tiempo ellos nos utilizan a nosotros es el texto que nos da la fuerza también. Mírenlo en qué sentido. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. No, pero léete primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Tú eres un engañador, apostatador de la fe, que le está diciendo a las personas, oye, no se debe comer tal cosa, coman esto, no coman aquello, y nos ven a nosotros en ese sentido. Bien, pero es el mismo texto que nos está diciendo a nosotros que estos alimentos, desde la
perspectiva de Dios se encuentran allí en Levítico capítulo 11, donde el Padre nos va a declarar a nosotros qué es lo que Él considera que es alimento para nosotros. Entonces, el mismo texto que nos utilizan a nosotros es el mismo texto que nos va a remontar. Es el mismo texto que nos va a remontar al texto base fuente, donde el Señor describe cuáles alimentos son los que nosotros podemos consumir. Obviamente. Y que Pablo lo dijo así, apostatarán de la fe. Pero Pedro y Judas, el del libro de Judas, lo ponen como vendrán burladores. Que quieren andar en su propia concupiscencia, en sus propios deseos. En sus propios deseos. Incluso le dicen hasta malvado uno de ellos. Que quieren hacerlo, o sea, y se refiere a lo mismo. Exacto. Apostatar, o sea, son burladores que quieren andar en sus propios deseos, su propio derecho. Exacto. Y precisamente a mí, ¿qué tan importante lo que tú dices? Porque, ¿qué es andar en mi propio deseo y mi propia concupiscencia? ¿Qué es deseo al final? En contra de la Torah. La cosa. Lo que significa que toda enseñanza que tiene su fundamento en las Escrituras es una enseñanza que no se origina en tus deseos.